el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 10. Hoy en la Palabra de Dios vamos a ver quién es Juan el Bautista y por qué lo relacionan o lo identifican con Elías. Al final de este video les voy a colocar los nacimientos que me mandaron. He recibido bastantes mensajes. Voy a colocar los nacimientos que me mandaron en el día indicado para que ustedes vean los diferentes nacimientos. Al final del video se los voy a colocar los diferentes nacimientos que las personas hicieron en su casa, los diferentes pesebres, los diferentes belenes. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Y los que no han hecho el nacimiento, estamos en diciembre, les invito a realizarlo y a colocarlo en su casa y hacer la oración. Busca en YouTube misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Termina el Evangelio y váyase a la misa, porque aquí en Venezuela vamos a disfrutar de la novena todos los días en la mañana. En la madrugada, todos los días, durante 9 días, haremos la Santa Eucaristía para que usted la pueda disfrutar desde su casa también y pueda disfrutar de la novena. Les invito a todos a participar. Buscando en YouTube, Misa Padre Marcos Galvis. El Evangelio de hoy nos enseña que Juan el Bautista era comparado con Elías. Y Elías era el profeta del fuego. Les voy a mostrar varias citas y estaba buscándolas donde Juan el Bautista, por ejemplo, un día le dijo al cielo, a la lluvia, a la tierra, al cielo, le dijo: ya no llueva más, y duró 3 años sin llover. Un día le dijo a un rey: pues por lo que hiciste te vas a morir, y el rey se murió. Un día hizo que bajara del cielo, bajara candela, fuego, y acabara, consumiera un sacrificio. Un día Elías agarró y le dijo a una señora: hágame de comer, y de ahora en adelante aquí nadie tendrá comida, solamente usted y su hijo. Un día Dios le dijo: se va por allá para el cerro y allá vas a comer. Le mandaba a los cuervos que le llevaran de comer y tomaba agua de un torrente. Hoy la palabra de Dios nos muestra la grandeza que tenía Elías debido a la obediencia de Dios. Era su profeta. Y lo compara con la grandeza que tenía Juan, que ustedes y yo hemos escuchado estos días, que hablaba a Cristo de él en positivo, en cosas buenas, hasta el punto de que Juan el Bautista lo tuvieron que decapitar, lo tuvieron que callar, porque era un buen profeta. Siempre que surge un buen profeta que hace cosas bonitas, que hace cosas maravillosas, que muestra la gloria de Dios, un buen sacerdote, lo callan de alguna manera. Eso sigue pasando y seguirá pasando siempre. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 10. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Siráside. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. Él, en el nombre del Señor, cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera
antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 79 vamos a responder todos. Ven, Señor, a salvarnos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismos cultivaste. Todos, ven, Señor, a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Todos, ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy la palabra de Dios nos va a comparar a Juan el Bautista con Elías. Yo quiero hablarles un poquito hoy de lo que hacía Elías. Cuán glorioso eres, Elías. ¿Quién se podrá comparar a ti? Dice la lectura de Sirácides o Eclesiásticos, capítulo 48, versículo 1 al 4. Vamos a buscarlo. Sirácides, capítulo o Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1 al 4, versículo 9 al 11. Sirácides da un elogio al profeta Elías y dice que nadie se puede comparar a él, que no hay ningún hombre que se compare a él, porque los prodigios que realizaba Elías eran asombrosos realmente, eran impresionantes. Y aquel profeta tuvieron que callarlo y tuvieron que silenciarlo porque afeaba a los reyes, a los gobernantes, afeaba a los fariseos, a los saduceos, los hacía quedar en vergüenza, los hacía quedar en ridículo. Y lo mejor era callarlo. Lo mismo vino Juan el Bautista y hizo quedar mal al rey, hizo quedar mal a los fariseos, a los saduceos, terminaron quitándole la cabeza. Vino Jesucristo, quien a través de su predicación, de su evangelización, demostró las mentiras de los gobernantes, las mentiras de los poderosos de su tiempo. Terminaron callándolo, silenciándolo, es decir, asesinándolo, quitándole la vida. Y siempre, escuchen bien, que haya una persona, ministro de Dios Altísimo, que sirva bien y haga las cosas bien, esa persona siempre será buscada para silenciarla, para callarla, para quitarle la vida. Siempre pasará así. Por eso usted puede ver que hoy día los nuevos profetas, sacerdotes que predican, que evangelizan y llevan la palabra, siempre los quieren callar. Se llaman vetar, los veta. Si están en las redes sociales, los mandan a cerrar sus canales. Si están en las redes sociales, les dicen, les prohíben que sigan predicando. ¿Conocen alguno? Coloca aquí en los comentarios a esos profetas que hoy día se han silenciado, que se han callado y no los han dejado hablar y predicar. Hay muchos. No se extrañen de que cualquier día le digan al padre Marco, mire, cállese, no diga más. Porque el profeta, al predicar la palabra y al evangelizar, y ustedes lo ven, que solamente hago predicar con la Biblia y tengo siempre la palabra de Dios en mis manos y siempre tengo las Sagradas Escrituras para predicar, para evangelizar. El profeta, cuando evangeliza y lleva la palabra, es una persona perseguida, es una persona sentenciada, es una persona calumniada, es una persona que quieren someter, que quieren acabar y que quieren destruir, porque estorba. Un predicador de la palabra de Dios estorba. Un predicador de la palabra de Dios se convierte en enemigo de aquellos que tienen poder, se convierte en enemigos de aquellos que como el rey quieren hacer las cosas mal, de aquellos que como el rey quieren vivir en pecado. Y cuando el profeta habla, y cuando el profeta predica, y cuando el profeta evangeliza, eso les molesta, les perturba, les quita el sueño, hasta el punto que llega un momento que lo meten preso, que le crean una calumnia, que inclusive le quitan la vida. ¿Cuántos, por lo menos, Padre Pío de Pietrelcina estaba predicando, evangelizando, le llegaron las noticias por allá a las altas esferas de la iglesia, lo mandaron a callar, 10 años de silencio, le prohibieron todo, le prohibieron, no lo dejaban trabajar, no lo dejaban predicar, le mandaron a callar y la gente lo amaba y lo quería. Le sucedió. Padre Monseñor Romero, San Monseñor Romero, ¿qué le sucedió? Pues también le dieron un tiro en la frente y lo callaron. El profeta que predica palabra de Dios es perseguido, es calumniado, es sentenciado. Y ustedes han vivido conmigo todos esos momentos de persecución, todos esos momentos donde la gente se lanza en contra de la evangelización, de la predicación de la palabra de Dios, a calumniar, a criticar, a chismear y a destruir. Y esas cosas quieren opacar, esos argumentos, esas personas quieren destruir la iglesia de Cristo, pero no pueden. Siempre Dios suscita nuevos profetas, siempre Dios tiene nuevos predicadores que digan la verdad, que prediquen y que evangelicen. Si callan a unos,
otros Dios hará surgir para que sigan predicando. De eso no se preocupe. Siempre que callen a un sacerdote, Dios enviará otros 2, otros 3 para que siga evangelizando y siga predicando. Callaron a Elías, mandaron a Juan el Bautista. Callaron a Juan el Bautista, ahí estaba Jesucristo. Callaron a Jesucristo, vinieron los apóstoles. Murieron los apóstoles, vinimos nosotros. Y aquí estamos predicando la palabra de Dios y evangelizando. Siempre el profeta será perseguido. Es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Cuán glorioso eres, Elías. Cuán grande. ¿Quién se puede comparar? Lo silenciaron, lo callaron, lo vetaron, le quitaron la vida. Todo profeta, sacerdote, ministro, diácono, acólito, persona que predique la palabra de Dios bien, debe ser perseguida. Yo se lo digo más resumido. Al árbol que da fruto se le lanza piedra. Al árbol que da fruto se le tira piedra para que se venga abajo, para que se dañe, para que se destruya. Pero hay algo bien curioso, que entre más se persigue al profeta, entre más se calumnia, entre más se quiere destruir, Dios más lo va levantando, Dios más lo va coronando, Dios más lo va ayudando. El problema de nosotros, los sacerdotes, es que nos da miedo predicar. Cuando hay una amenaza, cuando hay un peligro, cuando hay una sentencia, cuando hay un señalamiento hacia mí como predicador, si usted no da el paso y sigue predicando sin miedo, aún temblando pero con valentía, aún asustado, aún con sus manos y sus pies bien asustados, pero con seguridad y confianza en Dios, con una mano agarrada del cielo y aquí en la tierra, entonces si usted no lo sigue haciendo, eres un perro mudo que te calla. Y ese es el problema que hoy tiene la iglesia. Nos hacen falta sacerdotes como Elías, obispos como Elías, ministros como Elías, que se atrevan a decir la verdad, que se atrevan a predicar, sabiendo que lo van a perseguir, que lo van a calumniar, que lo van a sentenciar y que le van a querer destruir. Siempre habrá algún zafao, algún loco que quiera acabar con la vida del profeta, que quiera silenciarlo, que quiera terminarlo. Siempre. Y cuando no pueda hacerle daño físico, le causará daño moral. Es decir, ese padre es un mentiroso, ese padre es un platero, ese padre tiene hijos, ese padre es un borracho, ese padre... Empiezan las calumnias para destruir al profeta. Nosotros los ministros, sacerdotes del Dios Altísimo, debemos saber lo siguiente. Primero, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. No debemos darle pañitos de agua tibia a la gente que son engañosos y mentirosos. Porque miren, ustedes no me van a creer, pero aquí en Venezuela, cuando yo he hecho la homilía dura y fuerte, en el público, en las personas, en las feligreses que van, se han parado las personas y se han ido. Y me han dicho, usted habla puras tonterías, usted es un político, usted habla cosas que no están bien, eso que usted dice es mentira. Y se van. Y lo han hecho. Se han retirado aquí en las redes sociales. Cuando yo les he predicado y cuando les he dado, les he puesto los puntos sobre la I y les he enseñado la palabra de Dios, la gente se ha retirado. Ya no lo escucho más. Yo quiero escuchar al otro padre, fulano de tal, porque ese padre se habla bonito, ese no pelea con nadie, ese no discute, ese no lo regaña a uno. El padre Marco es un regañón, el padre Marco es un peleón, el padre Marco nos da con el martillo, nos echa piedra. Ese padre no lo quiero ni ver más nunca. Sí, a mí no me preocupa que lo digan, a mí no me molesta que lo digan. A mí lo que me preocupa es que la gente busca a un Dios a su conveniencia, que la gente busca a un Dios a su modo, que la gente busca a un Dios a su manera y busca sacerdotes que le pongan pañitos de agua tibia, sacerdotes que le anden tapando las marramucias, que le anden tapando el pecado y que le caigan a mentiras y que le digan las cosas levemente sin enseñarle la verdad. Eso es lo preocupante. Y un profeta no debe caer en ese juego. Un profeta no debe caer ahí. Mucha gente me llama a mí equivocadamente a decirme cosas que no están bien. ¿Qué piensa usted? No, ¿qué pienso yo? No. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué piensa la Biblia? ¿Qué piensa el magisterio? ¿Será que yo puedo comulgar viviendo en concubinato? Porque es que un padre me dijo que sí. Pues no, doña, usted no puede. Yo estoy en adulterio, ¿verdad que yo me puedo confesar? No, doña, usted no se puede confesar. No se debe confesar, eso está mal. Padre, ¿será que yo le puedo pagar al padre bastante para que me haga las cosas como yo quiera? No, usted no tiene que estar comprando al padre.
Padre, yo cometí tal pecado, ¿verdad que eso es un pecadito, una mentirita blanca? No, cuando el profeta dice las cosas como son a cualquier persona, se los gana de enemigos, tanto que se enfurecen en contra de él y lo estancan, lo detienen. Eso sí, Dios lo ayuda a brincar los obstáculos, Dios lo ayuda a fortalecer, Dios lo ayuda a crecer, Dios lo ayuda a ser grande. Entre más problemas tenga un profeta, sacerdote, predicando la palabra de Dios, entre más contratiempos, entre más persecuciones, entre más le hagan la vida imposible, sépanlo bien que Dios más lo defiende, más lo cuida, más lo protege y más lo ayuda. Llega un momento en que le acaban y lo destruyen. Ya es el momento de partir y es el momento de que venga otro. Un ministro debe estar inclusive dispuesto a dar la vida por el evangelio, a dar la vida, a dar su libertad por la predicación, a dar su vida por las cosas de Dios. Un ministro, un profeta debe hacerlo y debe prepararse para el momento indicado. Cuando lleguen las cosas, entonces vienen las dificultades, se agarra de Dios y vengan lo que venga, confía en el Señor. Y es lo que hoy enseña la palabra de Dios. Miren cómo lo va a enseñar el libro de Sirácides acerca de Elías, o Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1, capítulo 48, versículo 9 al 11. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. ¿Qué es un profeta de fuego? Su palabra quemaba como una llama. El problema del profeta es que cuando predica, la predicación, la palabra que dice, debe quemar. Y hay muchas misas y muchas iglesias donde usted va y escucha la palabra de Dios y le colocan ahí un pañito de agua tibia. Pórtese bien, quiéranse mucho, amen a su familia, respétense. Está bien, esos son pañitos de agua tibia. Un profeta debe decirle a los concubinos. Mire, 1 Corintios 6:18 dice que la fornicación es un pecado y que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y no deben estar destruyéndolo. Un profeta debe decir lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dios castigará a los adúlteros. Un profeta debe predicar también Santiago capítulo 5, versículo 19, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y Efesios capítulo 4, versículos 25 o 5, 25, debe predicarlo, donde dice la palabra de Dios que los borrachos, que los idólatras, que los mentirosos, que los chismosos no van para el cielo, no van a heredar el reino de los cielos. Un profeta debe enseñarle a la gente las cosas como son, que cuando la gente escuche la palabra de Dios se sienta aludida, se sienta cuestionada, se sienta que está haciendo las cosas mal y empiece a cambiar su vida. De nada nos sirve tener profetas dormidos, callados. De nada nos sirve tener sacerdotes, muchos en la iglesia, que la gente va en masa a la iglesia, le da una homilía de 5 minuticos y en 5 minuticos no dicen nada que la gente se pueda llevar. Se ponen a echar cuentos, se ponen a echar chistes, se ponen a echar historias y las homilían y las preparan. Y allá están solamente que les paguen los estipendios, que les paguen las misas, que les paguen los bautizos, que les paguen esto, que le den la ofrenda, que le den la coleta. Preocúpate, sacerdote, preocúpate por ser un buen profeta, que el día que tú prediques su palabra se sienta, que la gente se arrepienta, que la gente cambie, que la gente mejore, que sus corazones se transformen. El día que los ministros comprendamos que nuestro trabajo profético es evangelizar, no hacernos amigos de la gente complaciéndolo con las palabras que quieren oír, no colocándoles pañitos de agua tibia, sino evangelizando, llevando la palabra como Dios manda. Ese día la iglesia despertará, ese día las familias cambiarán. Miren, muchas personas cuando escuchan el evangelio del día se molestan, se van fatigadas, se van angustiadas, se desesperan y dicen: qué padre Marcos pa' grosero, qué padre Marcos pa' peleón, qué padre Marcos. No les gusta, no les gusta, pero si lo siguen oyendo, llega un momento en que dicen: no es el padre Marcos, es la palabra de Dios, porque nos lo muestra con capítulos y versículos y cambia. Otros se van y más nunca vuelven.
La palabra de Dios de un profeta, de un sacerdote, debe quemar, debe ser caliente, debe llegar al corazón de las personas y llegando al corazón debe purificar, quitar lo malo y dejar lo bueno. Nosotros los ministros tenemos una responsabilidad ante Dios y la responsabilidad que tenemos nosotros ante Dios es muy grande y no podemos opacarla, no podemos callarla, no podemos nosotros dejar de predicar la palabra de Dios, dejar de evangelizar simplemente porque nos da miedo, simplemente porque a la gente no le gusta, simplemente porque nosotros nos aterramos, nos asustamos, no por cualquier amenaza, por cualquier grito, por cualquier insulto. No, nosotros los ministros debemos ser cuidadores. Miren, Isaías 56:10 me encanta. Si conoce algún sacerdote que esté dormido y no esté ejerciendo la parte profética de su ministerio, léale esta cita bíblica. Isaías 56:10. Esos cuidadores están todos ciegos. No saben nada. Son todos como perros mudos que no pueden ladrar, tendidos en sus lechos. No hacen nada más que dormir y soñar. A pesar de que hacen de pastores, son perros hambrientos que no se llenan con nada. Son gente incapaz de comprender. Cada uno sigue su propio camino o busca sus propios intereses. Vengan, voy a ir a buscar vino, o mejor, emborrachémonos con licor, pues mañana será como hoy, o tal vez habrá mucho más. Dios le dice a los profetas que son unos perros, que son guardianes, que son vigías, pero se quedaron mudos y no son capaces de hablar. El reconocimiento, la grandeza de Elías, el reconocimiento, la grandeza que tenía Juan el Bautista era porque eran tremendos predicadores. Personas que no tenían pelos en la lengua para decirle al pan, pan y al vino, vino y las cosas como son. A nosotros los sacerdotes se nos va a pedir mucha cuenta, mire, y vamos a ser castigados. Y no crean que los curitas y las monjitas y los obispos no van a visitar el infierno. Porque hemos sido perros mudos. Hemos sido personas que debemos predicar y estamos callados. Los sacerdotes le vamos a entregar cuentas a Dios grandes por no predicar, por no evangelizar, por no enseñar al pueblo. Mi pueblo carece por falta de conocimiento. Y los sacerdotes, Isaías 56:10, están mudos y callados y no quieren hablar las cosas que tienen que decir y no quieren evangelizar y mostrar lo que tienen que mostrar, sino que se ponen a echar cuenticos, historias y fábulas, pero no quieren hablar de Dios y no quieren enseñar por no tener enemigos, por no tener contrarios, por no tener personas que le lleven la contraria. Quieren hacer las cosas como se le ocurre. El ministro no está para estar agradando a la gente como le gusta y predicando. Se está para predicar la palabra de Dios del día, lo que venga, lo que diga la palabra de Dios, lo que enseña el mensaje, no los caprichos de las personas. Y tenemos una cuerda de sacerdotes, perros mudos que se callan, que guardan silencio y prefieren hablar cualquier pamplinada, cualquier tontería y no preparan su homilía y no son como Elías. No quieren imitar ni siquiera a Juan el Bautista ni a Jesucristo, sino que imitan a los otros payasos que andan diciendo chistes y cuentos, y entonces la misa la convierten en concierto, la convierten en encuentro de payasería y de cosas que ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios, ni agarran la Biblia pues, ni predican con la palabra de Dios. ¿Conocen algún sacerdote así? Que predique lo que se le ocurre pero no predica la palabra de Dios, y entonces el laico se va a la iglesia y llega a la iglesia todo perdido y juá, y risa por aquí, güereré, y hable, y no entendió nada de lo que dice la palabra de Dios. Eso está muy mal, eso hay que corregirlo. Su palabra quemaba como llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las puertas del cielo e hizo descender 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Elías tenía algo que hacía prodigios grandes, que sorprendían a la gente. Elías tenía algo que realizaba cosas como: no va a haber lluvia, y no llovía.
Vamos a buscar en la Biblia algunos de los prodigios que tenía Elías para que usted lo vea. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Reyes 1:16. Vamos a buscarlo para que usted lo pueda ver y observar. Desde el 15. Segunda de Reyes 1:15. Entonces el ángel de Yahvé le dijo a Elías: baja con él, pues nada tiene que temer de su parte. Se levantó pues y bajó con ellos hasta donde estaba el rey. Le dijo a este: esto dice Yahvé, debido a que enviaste mensajero para consultar a Baal-zebub, el dios de Crom, no te levantarás más de la cama donde estás acostado, sino que morirás. Ya está decidido. Efectivamente, murió Ocosías conforme a la palabra de Yahvé que había sido transmitida a Elías. En lugar de él reinó Joram, su hermano, porque no tenía hijos. ¿Cuáles eran los prodigios de Elías? Usted sabe que es irle a decir al mismísimo rey: usted se va a morir porque es un desobediente. Elías se fue donde estaba el rey, le dijo: mira, usted se puso a consultar a dioses paganos, entonces le toca la pena de muerte, de ahí no se va a levantar. Estaba hablando con el rey, estaba hablando con otro. Lo mismo que hizo Juan. Se encontró al rey con la mujer de su hermano Filipo y le dijo: vagabundo, sinvergüenza, raza de sepulcro blanqueado, no te está permitido tener la mujer de tu hermano, déjala. ¿Qué le tocó a Juan el Bautista? Lo metieron preso. Elías no lo metieron preso, el rey se murió y aquel lo encerró y a Juan lo mataron. ¿Qué es un profeta? ¿Cuáles son los prodigios del profeta? Mire, tener valor, tener guáramos. En la iglesia nos hacen falta sacerdotes que tengamos guáramos, valor para decir las cosas, pero también para actuar, para hacer las cosas y estar al frente de la gente. Nos hacen falta sacerdotes no que digan: hagan la iglesia, construyamos el templo entre todos. Nos hacen falta sacerdotes que digan: vayan a predicar, vámonos a predicar todos. Vayan a darle de comer a los pobres, vamos nosotros. Pónganle los pies al barro, sacerdote. Vayan con el pueblo. Lo que dice el Papa lo dice tan lindo, tan lindo. Con olor de ovejas, que vuelan a ovejas. Necesitamos ministros que vuelan a ovejas. Ministros consagrados que prediquen la palabra de Dios, evangelicen y hagan las cosas bien. No sacerdotes dormidos, no sacerdotes achantados, no sacerdotes de oficina, no sacerdotes gordos y colorados y buenos de comer asado, preocupados solamente de sí mismos. Necesitamos ministros que tengan la capacidad de enfrentar las cosas malas y decirlas. Ministro que admiro y respeto, Monseñor Rolando Álvarez, que fue capaz de decir a lo que estaba pasando en su país que estaba mal, que eso no estaba bien. Y esa persona fue metida presa. Miren cómo lo dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Prodigios que hacía Elías, que lo comparaban con Juan el Bautista, que no era un miedoso, que no era un temeroso, que no tenía nada que perder. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Cómo vestía? Con una piel de camello. Comía así saltamontes, miel silvestre, no tenía nada, un manto. ¿Qué iba a perder? El problema de nosotros hoy día es que tenemos mucho que perder. Es que si yo predico, entonces no me dan comida. Es que si yo predico, entonces no me dan combustible. Si yo predico, no me dejan viajar. Si yo predico de esa manera, me van a castigar quitándome la luz. ¿Y cuál es el problema? Nos tienen a nosotros como perros con bozal, que nos atemorizan de cualquier manera, que nos humillan de cualquier forma. Y de cualquier manera entonces le debemos favores a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Entonces, si yo hablo de eso, no puedo porque la señora fulana, que es la que me da mensualmente una ofrendita, una ayudita, se molesta.
se fastidia. El otro día, yo no sé, llamaron a mi mamá, no sé a quién, a mi hermana. Una señora molestísima, por ahí me escribió. Yo como no le presto atención, brava porque en una predicación que dije cosas que a ella no le gustaron. Y que si yo no decía, si seguía diciendo lo mismo, entonces me iba a quitar una ayudita que me estaba dando, una ofrendita que me daba. Mi mamá me dice, yo le digo, ay mami, yo no estoy para agradar a la señora. Digo, pues sí, pero ella dijo que le dijera, gracias mami. Y al día siguiente volví a predicar. Llamó a mi mamá y le dijo, ¿sabe qué? Dígale al padre que es un grosero, que es un patán, que más nunca lo vuelvo a ayudar. Chao, cheo. Doña Juana, que se vaya. ¿Cuál es el problema? La gente quiere a nosotros controlarnos la manera de predicar, la manera de evangelizar por una ayuda o por una ofrenda o por algo, por un bien que se reciba. Y eso está muy mal. Nosotros los ministros debemos ser libres como Elías para predicar inclusive al rey, sin miedo, con valentía. No debemos deberle favores a nadie. No debemos comprometer y vender nuestra dignidad a nadie. El problema de los sacerdotes es los obispos, que son unos vendidos, que se le empiezan a deber a la gente y por eso se hacen perros mudos, porque le deben al comerciante, porque le deben al político, porque le deben al rico, porque le deben a aquel, porque le deben a aquel. Entonces cuando van a predicar tienen que ser muy prudentes y emplear palabras técnicas para que no se den cuenta de lo que está predicando. No vendan, no sean cochinos, sacerdotes, obispos, no vendan su dignidad tan bajo para poder ejercer el ministerio de la predicación, para poder ejercer el ministerio profético. Y eso pasa en la iglesia. ¿Y quién lo dice? Nadie. Entonces el padre Marcos lo dice y le ponen bravo. El profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, Elías, que era de Tisbé, de Gaal, fue a decir a Ahab, tan cierto como que vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrán estos años ni rocío de lluvia, a menos que yo lo ordene. Y fíjense que en Santiago capítulo 5, vamos a buscarlo un momentico para que ustedes vean qué pasó. Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17 dice que pasó el tiempo determinado y no llovió. Se cumplió lo que había dicho el profeta, no llovió. Santiago 5, 17. Elías era hombre mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y del cielo vino la lluvia a la tierra para producir sus frutos. Elías le dijo al pueblo mal portado que estaba haciendo las cosas mal que no lloviera, y le pidió a Dios y no llovió. Tenía fuerza en la oración. Los prodigios que hacía Elías eran grandes. Eran personas de fe creyente que creían en el Dios del cielo. Hoy día a nosotros los ministros que predicamos la palabra de Dios nos hace falta ser como Elías, nos hace falta ser como Juan el Bautista, por miedo a perder la vida. Yo llegué a trabajar en una parroquia, ya me conocían, ya sabían quién era, se vinieron a hablar conmigo las cabezas de la comunidad, los que mandaban. Mire, padrecito, si usted quiere vivir aquí y subsistir, entonces le vamos a leer la cartilla. ¿Leer la cartilla? Sí. Primero, aquí usted no va a hablar mal de fulano de tal que es yo no sé qué, el jefe del país. Aquí usted va a hacer las cosas y nos va a pedir permiso a nosotros. Aquí cuando usted vaya a hacer algo tiene que solicitarlo y decirlo y nosotros vemos si lo hace o no. Eso sí, si usted nos hace caso, padrecito, así me hablaron, les va a llegar la comida cada 15 días, le va a llegar una bolsita de comida para que usted coma, así como el padre que había. A usted le va a llegar el gas aquí a la casa para que usted haga su comida.
Y usted va a tener un cupo allá en la estación de servicio para que eche gasolina. Es más, si hace caso, hasta agua le vamos a llenar el tanque de agua que usted tiene ahí, que es muy difícil de llenar y eso se acaba rápido. Usted decide, o está con nosotros o se opone a esto. Hasta la luz le quitamos si quiere. Ay, se me atravesó el apellido y yo le dije, miren hermanos, corten el agua, corten la luz, corten los suministros, quiten todo. Pero yo no me le vendo a nadie. Y en la misa siguiente agarré y les eché una vaciada con la Biblia, con la palabra de Dios a esos manipuladores, sinvergüenza, vagabundos, raza de viva, sepulcros blanqueados. Y les dije que no voy a trabajar. Lo primero que hice fue alumbrar toda la iglesia, alrededor de la iglesia, que eso era una cueva de lobos. Por algo robaban a los sacerdotes anteriores. Oscurísimo. Que sucedían los atracos, los asaltos alrededor de la iglesia porque estaba oscuro. Me fui y agarré y tapé un poco de huecos que habían alrededor de la iglesia. Y aquella gente brava. Me fui y recuperé una capilla que ya me la querían quitar. Me fui y me puse a hacer una iglesia que no me querían dejar de hacerla. Y empecé a trabajar. Y aquella gente se ha enfurecido, se ha molestado, me quitaron todo. Gracias a Dios que los ha mandado a ustedes para ayudarme. Y nunca me ha faltado nada. Y siempre cuando llega alguien a manipularme o a quererme controlar o a querer hacer conmigo lo que le parece, yo me recuerdo mucho de Primera de Reyes, lo que le pasó a Elías. Primera de Reyes, ahí mismo en el capítulo 17, versículo, Primera de Reyes capítulo 17, creo que es el 6. Vamos a buscarlo un momentico para que usted lo vea. ¿Qué le pasó a Elías cuando todo el mundo lo abandonó, no le dio de comer, cuando no había comida, no había agua, no había nada en el país? Dios se encargó de alimentarlo, Dios se encargó de ayudarlo. Versículo 5, Primera de Reyes 16, 5. Salió pues Elías e hizo lo que Yahvé le había dicho, fue a instalarse en el torrente de Querit, al este del Jordán. Y los cuervos le traían pan en la mañana y carne en la tarde. ¿Quién lo alimentó a Elías? Dios le mandaba a los animalitos, los cuervos. Y uno cuando va para allá, para el monte Carmelo, hay un lugar que se llama el monte de Elías. Allá, el monte Carmelo. ¿Y qué creen? Hay cuervos. Es una montaña, arriba. Y allá hemos hecho la misa. Y dice la palabra de Dios, y hay cuervos, que le mandaban los cuervos, y ahí se conocen los cuervos, hay bastante. Le traían en la mañana el alimento, pan, para que comiera. Y en la tarde, noche, le traían carne para que se alimentara. Y bebía del torrente. Dios no lo abandonó. Miren, cuando uno se pone de parte de Dios, Dios no lo abandona. Dios lo cuida, Dios le tiende la mano. Cuando uno se pone de parte de Dios, Dios está con él. Dios es fiel a sus promesas, Dios cumple lo que dice. El problema es que nosotros no le creemos a Dios. El problema es que nosotros no creemos lo que Dios manda, lo que Dios dice. Y debemos tener cuidado, porque es muy fácil desobedecer a Dios y creer en los hombres. Y eso es lo que pasa hoy con los ministros. Porque me van a pagar un pasaje, o porque me van a dar una ayuda, o porque me van a dar un sueldo, o porque me van a dar algo, entonces yo me esclavizo y me someto al sistema, lo que digan, lo que me manden. No, ya va. Nosotros no somos empleados públicos, nosotros no somos empleados de la gente, nosotros nos damos a la palabra de Dios y tenemos que predicar la palabra de Dios, y en primer lugar está lo que Dios manda y no lo que el mundo dice. El mundo siempre querrá callar al profeta, siempre querrá callar a Juan el Bautista, a Elías, a Jesucristo, a cualquier profeta, pero nosotros no podemos guardar silencio. Por eso hay que orar por los sacerdotes. Y cuando usted mire un sacerdote valiente, de esos que predican, que sean esforzados, rece, no deje de rezar por él. No deje de pedirle a Dios que lo cubra con su sangre, que lo proteja a la Virgen María con su manto. Porque esos sacerdotes son bien fastidiados, bien molestados, son personas que andan molestándole la vida. Miren lo que le pasó a Juan el Bautista. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 1. Juan el Bautista se puso a predicar y habló cosas que al rey no le gustaban. ¿Y qué le pasó? Oigan, por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado al virrey Herodes, y dijo a sus servidores: este es Juan Bautista.
Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado meter a Juan, detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados. Y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy molesto, porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a dar la noticia a Jesús. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le predicó al rey. Cumplió su misión profética. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista al rey? Estás en un pecado y eso se llama adulterio. Le quitaste la mujer a tu hermano Filipo. No tienes que vivir con ella. La mujer, que era una sinvergüenza, le dijo: ah, sí, pues la venganza es dulce. Esperó el momento preciso, el momento indicado. Cuando llegó y le dijo el rey: pide lo que quiera la hija, Salomé, le dijo: que muera, mátenlo. Y murió Juan el Bautista por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios. Mire, necesitamos ministros como Juan el Bautista, profetas como Elías, profetas como Jesucristo, que no les tiemble el pulso, ni la lengua, ni la boca para decir las cosas como son, para denunciar el pecado, para denunciar las cosas malas, para denunciar las cosas que no están bien en la iglesia y fuera de la iglesia. Llegan los protestantes a decir mentiras y ningún sacerdote habla y dice nada. Salimos nosotros a defender la fe y ponen bravos con nosotros. Si están diciendo mentiras, ¿qué quiere que haga? ¿Que lo deje? ¿Que hagan y digan lo que quieran? Llegan los ateos a decir cosas, no misa, no iglesia, nada, y nadie dice nada. Pues yo no me voy a quedar callado. Llegan los que le gustan los hombres y quieren obligar a la iglesia a que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. Llegan los que le gustan ser asesinos a quitarle la vida a los niños y todo el mundo tiene que quedar callado. No, el profeta debe anunciar y denunciar la palabra de Dios y debe hacerlo. Y esos prodigios impactan a la gente. Esos prodigios llaman la atención de la gente. Por eso los profetas son reconocidos. Los que predican la palabra de Dios tienen tanta popularidad como buenos predicadores, porque al decir algo que los otros callan, al predicar algo que los otros no hacen, se ganan el cariño de las personas. Y creemos que el cariño de las personas nos lo ganamos colocándole pañitos de agua tibia. Nos ganamos el cariño de la gente diciendo las cosas que ellos dicen, que ellos quieren. No, el cariño de las personas nos lo vamos a ganar predicando la palabra de Dios, evangelizando y llevando el mensaje como Dios manda. Quiero terminar con esta cita bíblica, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 22. Un prodigio que me llama la atención de Elías. Habían como 400 sacerdotes de Balaam que habían confundido al pueblo, que habían llevado al pueblo a la perdición, a adorar a este Dios. Y Elías le tocó enfrentarse a 400, uno para 400. Y Elías les dijo: ya no les tengo miedo, yo estoy con Dios. Vamos a ofrecer un sacrificio. Ya lo voy a leer para que ustedes vean. Versículo 18, Primera de Reyes 18, 22. Versículo 22. Dijo Elías al pueblo:
Soy el único que queda de los profetas de Yahvé. Y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre leña sin prenderle fuego. Luego, invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que le pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta la noche gritando, Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía. Elías se mofaba, se reía de ellos, diciéndole, grite más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando, o a lo mejor está durmiendo, y tienen que despertarlo. Gritaban cada vez más fuerte, mientras se hacían, según sus costumbres, inserciones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco acción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido estas palabras de Yahvé, tu nombre será Israel. Elías golpeó las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podrían contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió los trozos del toro y lo puso sobre leña. Luego dijo, llenen con agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo, háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez, añadió una vez más, lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Que sepan este pueblo que tú eres Dios de Yahvé y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había sobre la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó rostro en tierra, gritando, Yahvé, Dios, Yahvé es Dios. Entonces Elías le dijo, detengan a esos profetas de Balaam, que no escape ninguno. Los apresaron. Elías mandó que bajaran al torrente Cisón y allí los degolló. Miren la historia de Elías. Quería leerle un poquito antes de terminar para que ustedes vean los prodigios que tenía Elías. Se enfrentó, tuvo valor de enfrentar, inclusive a los mismos que predicaban y hablaban de Dios. Eran 400. Y termino diciéndoles, un profeta debe predicarle a los protestantes. Miren, en la parroquia donde yo trabajo hay un solo sacerdote. Y hay como 50 pastores protestantes. Y yo no me les he acobardado y nunca les he tenido miedo. Y siempre los ha llamado a hablar, a dialogar, a predicar, y ninguno se ha acercado. ¿Tienen miedo? El profeta no debe tener miedo a la cantidad del ejército, a la cantidad de la grandeza, a la cantidad de las personas que haya, no. El profeta de Dios debe confiar siempre en Dios. Elías hizo bajar fuego del cielo y consumió el holocausto y demostró
quién era el Dios verdadero. No Baal, sino el Dios del cielo. Esa es la misión mía como profeta. Por eso no se enoje, no se ponga bravo. No se moleste cuando a veces lo regañe o le predique duro o le diga palabras que a usted no le gusta que le caigan y usted diga, náguara, es que el Padre me la tiene aplicada a mí y todo el tiempo lo dice, porque no, yo ni te conozco, pero la palabra de Dios sí te conoce y Dios sí sabe quién es. Y un profeta debe predicar. Bueno, mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios si Dios quiere. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Aquí les muestro los pesebres que han realizado, que me han llegado, para que ustedes puedan ver los nacimientos y se motive a hacer el suyo en su casa. Veamos el video a continuación.